Buenos días, en este vídeo os enseñaré a calcular las derivadas parciales de una función. Tenemos una función multivariable, una función que tiene dos o más variables. Calcular sus derivadas parciales consiste en derivar respecto a una variable considerando las demás como constantes. Veamos un par de ejemplos. Tenemos una función multivariable en x, en y. Tiene dos variables, luego podemos realizar dos derivadas parciales. La primera, derivada parcial respecto a x. Consideramos la x una variable y la y una constante. La y la consideramos un número. Derivando el primer monomio, recordar que la x la consideramos variable y la y la consideramos un número. Y el último monomio, como hemos considerado a la y un número, su derivada respecto a x es 0. Pero esta función tiene dos variables. Hemos calculado su derivada parcial respecto a x. También se puede calcular la derivada parcial respecto a y. En este caso, la y será una variable y la x la consideraremos un número. Vamos derivando monomios considerando siempre la x como si fuera un número. Antes, este término, su derivada, nos ha dado 0, porque derivábamos respecto a x y la y era un número, pero ahora no. Ahora la y es una variable. Por tanto, su derivada 3y cuadrado. Aquí tenemos otro ejemplo. Una función en dos variables. Primero lo derivaremos respecto a x, lo que significa que esta y hará la función de un número. Derivada del logaritmo, 1 partido por lo que lleva dentro el paréntesis. Y ahora derivamos el paréntesis. Recordar que esta y la consideramos un número. Igual que hemos derivado respecto a x, vamos a derivar respecto a y. Derivada del logaritmo y ahora derivada del paréntesis. La x se considerará constante, luego por 1. Veamos más acerca de las derivadas parciales. Aquí tenemos otra función, una función de dos variables. Vamos a calcular su derivada respecto a x. Consideramos la y una constante. Y lo mismo para la y. Vamos a calcular la derivada de esta función respecto a y. Ahora consideramos la x una constante.
y nos preguntamos, ¿podemos seguir derivando estas funciones? Por supuesto. Esta función que hemos derivado respecto a x, la vamos a volver a derivar otra vez respecto a x. Obteniendo una segunda derivada. Derivada dos veces parcialmente respecto a x. Y aquí lo mismo, esta que la hemos derivado respecto a y, la vamos a volver a derivar respecto a y. Obteniendo una segunda derivada parcialmente dos veces respecto a y. Pero, esta que hemos derivado respecto a x, ¿se puede derivar en la segunda derivada respecto a y? Podemos intentarlo. Ahora considero la x una constante. Y tengo una segunda derivada en la que la función la he derivado primero respecto a x y después respecto a y. ¿Y si hubiera hecho lo contrario? ¿Y si esta derivada que he derivado respecto a y la derivo ahora respecto a x? ¿Es coincidencia que las segundas derivadas alternas coincidan? No lo es. Casi siempre estas segundas derivadas van a coincidir. Existe un teorema denominado teorema de Schwarz que si estas dos segundas derivadas existen y una de ellas es continua, las dos son iguales. En la práctica casi siempre os saldrán estas dos derivadas alternas iguales. Algún ejemplo hay en el que no lo son, pero la mayoría de las veces sí son iguales. Y con esto termina nuestro vídeo sobre derivadas parciales. Si te ha gustado, dame un like.